tardes. Es la segunda plática de hoy, el viernes, en Sonamaco. Y estamos muy contentos de recibir a José Luis Blondet, curador en el LACMA, y quien estará en conversación con José Espanster Choncuy, curador de nuevas propuestas. Gracias por estar aquí. Gracias, Diego. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Como decía Diego, estamos aquí con José Luis Blondet, un curador a quien admiro muchísimo y sigo su trabajo, un querido amigo. Curador en el LACMA desde hace 7 años ya. Qué rápido. Desde hace 7 años, con una trayectoria súper interesante también. Desde pasar por el Museo de Caracas. José Luis originalmente es venezolano, lleva ya varios años en Estados Unidos, desde estar en Caracas, en el Museo de Bellas Artes de Caracas, hasta DIA en Beacon, y bueno, una trayectoria increíble, y una lista de exposiciones, una larga lista de exposiciones, algunas cuales he tenido la fortuna de poder ver y el privilegio de poder asistir a ellas. Una muy reciente exposición que José Luis curó, que se veía muchísimo su mano y su interés en la literatura y en como distintos otros como elementos que José Luis siempre como inserta en su discurso curatorial, fue Casa Tomada, la Bienal de Santa Fe. Ayer también estuvimos con Luba Cachut, una de las co-curadoras de la exposición. Casa Tomada fue una exposición, una bienal en Santa Fe, que es la Bienal de las Américas. Entonces había artistas de distintos países de las Américas, y había como un gesto curatorial a la entrada, que ayer también aludimos a él, que me parecía como súper, conociendo a José Luis, era como muy claro que el interés de abrir una exposición con un gesto curatorial tan potente como el que lo hicieron, y ya nos platicará quizá un poco de él. Yo lo que para mí era como muy interesante, tenía la oportunidad de invitar a algunos visitantes a pasar unos días en México como curador de la sección de nuevas propuestas, que espero que todos puedan darse una vuelta por allá, y me parece genial poder tener a José Luis unos días en México para que es una escena artística que él conoce muy bien y siga mucho el trabajo de muchos artistas aquí, pero también para que vea como lo que se está presentando en la feria y las exposiciones y la oferta cultural de la ciudad. Le he pedido a José Luis que muy informalmente también nos platique un poco como de esta trayectoria y hable sobre algunas exposiciones, y el formato va a ser súper casual, en donde estaremos comentando sobre la marcha, y después lo abriremos a preguntas en caso de que haya alguna. Gracias por acompañarnos, José Luis. Gracias, José, por la invitación. Encantado de estar acá, y gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Pues sí, yo soy de Venezuela, estoy trabajando en el Museo de Bellas Artes de Caracas, y luego, gracias a una beca de la Fundación de la Colección Patricia Cisneros, fui a Nueva York a hacer estudios de posgrado en curaduría y arte contemporáneo. Y bueno, pues estuve en el DIA, luego estuve en un lugar en Boston, el Boston Center for the Arts, y ahora estoy en el LACMA. Si quieres, arrancamos hablando, ya que mencionaste lo de la Bienal de Santa Fe, podemos hablar un poquito de eso. La Bienal de Santa Fe se llamaba Side Santa Fe y ahora se llama Sidelines, le cambiaron el nombre porque hace 2 ediciones le dieron un foco especial a las Américas. Es un gesto bastante inclusivo eso de nombrarle la Bienal de las Américas, porque no es de arte latinoamericano, no es de arte americano, sino tratando de mirar el paisaje desde Alaska hasta la Tierra del Fuego al sur en Chile. Por supuesto, no es una bienal exhaustiva, ¿no?, que va a representar la totalidad de las escenas que allí suceden, pero fue una oportunidad fantástica para trabajar con 2 colegas, 2 curadoras, Ruba Cacho, que estuvo ayer, y Candice Hopkins, que fue mi compañera de escuela en el posgrado. Éramos compañeros de clase. Y Candice es First Nation Canadian. Ella siempre se presenta así, que es apelando más que al pasaporte canadiense, como al grupo aborigen de Canadá, al que ella pertenece.
Nuevo México tiene una historia, como se imaginarán, bastante complicada en términos de capas de diferentes historias coloniales, española, americana, bueno, se llama Nuevo México, como refundar un país en un estado que ahora pertenece a Estados Unidos. Entonces queríamos ser como sensibles a esas capas que están allá y también queríamos evitar esa lamentablemente común tendencia en las finales cuando los curadores van por 2 semanas y hacen un ensayo sobre la vida local de esa ciudad. Realmente, aunque estuvimos yendo por 2 años con alguna frecuencia, no estábamos como capacitados para hacer eso. Y una de esas historias, voy a pasar varias, ¿paso por dónde? ¿Y le doy a dónde? Pero no me hace caso. La primera vez que yo fui a Santa Fe, venía caminando con un curador colega. Fui a ver una de estas bienales hace 6 años y estaba un curador que habla español y estábamos hablando español caminando por la calle y en eso vemos que viene de subida un viejito. Parecía un árbol, era un viejito como de 200 años, con un bastón, un palo más que un bastón. Y el viejito nos ve y nos escucha hablando español y dice, palabra de honor, el viejito dice, que esta bella mañana el Señor les regale un bello día, así como si fuera Cervantes. Y lo único que a mí se me ocurrió fue decirle, amén. E inmediatamente el viejito responde, Chicano power to all. Y yo tuve como esa imagen siempre en la cabeza, que en Nuevo México coexisten como todos esos tiempos, ¿no? Este viejito que habla como Cervantes y que te responde diciendo Chicano power to all. Como la conversación es abierta, yo puse un montón de cosas que pensé que podían surgir, pero aquí vamos a llegar a la Bienal. Cuando uno entra, este es el edificio de Site Santa Fe y el título, es la primera vez que el título de la Bienal está en español, se llamaba Casa Tomada, como el cuento de Cortázar, porque un poco nos interesaba hablar de la idea de quién es el huésped, quién es el dueño de la casa, quién se queda, quién abusa del tiempo al que lo invitan a una visita, qué significa ser visitante. Entonces, lo primero que teníamos era un proyecto de Guatemala, el NUMO, el nuevo museo, que es un huevo, es una estructura de huevo. Originalmente era un kiosco en una calle en el centro de Guatemala donde una señora vendía huevos. Un par de artistas, Stefan Benchoam y Jessica Caire, decidieron alquilar ese espacio y convertirlo en el único museo dedicado al arte contemporáneo de Guatemala. Para un proyecto que yo hice en el LACMA hace 2 años, los invitamos a hacer una réplica del huevo de Guatemala y a viajar desde Guatemala hasta Los Ángeles por tierra. Fue precioso. Y comparada aquí, es verdad, estuvo una parada aquí frente a Cummings. Estuvieron, creo que en Guadalajara también tuvieron una parada. Fue un proyecto muy lindo. Y luego del LACMA vinieron a Santa Fe. Entonces, bueno, la idea de que un museo recibe a otro museo también nos parecía que ya apuntaba al tema de la exposición, pero todavía aún más el NUMO invitó a un artista puertorriqueño que tenía el proyecto de hacer un motel dentro de la estructura del NUMO. Entonces también, ¿no? Que es un motel por horas, qué calidad de vida estamos hablando en estos espacios y la conexión con los museos. Luego hablamos de esto si quieren, pero el gesto al que se refiere José, que para mí fue muy importante y aprendí mucho con esto. Este es el primer objeto que veías cuando entrabas a la sala de la exposición. Y les he hecho otra historia. Cuando estábamos en el proceso de investigar la escena de Nuevo México, Albuquerque, Santa Fe,
salió en el New York Times un artículo sobre un señor, un conquistador, nació en México pero trabajaba para la corona española y fue el fundador de Albuquerque, Juan de Oñate. Juan de Oñate era un conquistador tan cruel que la corona española en un momento decidió separarse de él. Mira, nosotros no somos tan crueles. Es conocido por varios avances científicos, pero también por la masacre de Acoma. Acoma, donde vivían los indios pueblos, justo el 28, fue como el 29 de diciembre, un día después del Día de los Inocentes. Este señor mandó a sus tropas al pueblo y le mandó a cortar el pie derecho a todos los hombres que vivían en el pueblo. Una masacre, una barbaridad, muchas personas murieron. Todos sabemos que las historias de conquista son violentas, pero aquí había un nivel de tortura y de crueldad. Para mi sorpresa, uno pasa por el bulevar principal del Alcalde, una ciudad que queda al lado de Santa Fe, se llama Oñate Boulevard. La high school se llama Oñate High School. Y de hecho hay una gran estatua ecuestre de Oñate. Hace 19 años, alguien, no se sabe quién, fue una noche y le cortó el pie derecho a la escultura de Oñate. La parte más trágica de este cuento es que nadie se dio cuenta. El tipo le cortó el pie derecho a la escultura y bueno, empezó a llamar a los periódicos hasta que llamó a la policía a denunciar que él mismo le había cortado el pie derecho a esta escultura. Él llamó a la policía, a la policía que estaba encargada de este parque, ¿no? Entonces, presumimos que la policía se asomó por la ventana y dijo, es verdad, sí, le falta el pie derecho. Bueno, esa historia está allí y mucha de la gente que vive en Nuevo México tiene como eso que parece una leyenda urbana. Alguien le cortó el pie derecho a la escultura, eso es vandalismo, ¿qué significa eso? En uno de mis viajes a Nuevo México estamos pasando y veo la escultura, que ahora le pusieron otro pie derecho, y le digo a mi colega Candice Hopkins, le digo, Candice, la primera obra que tiene que haber en la Bienal es el pie derecho de la escultura, tenemos que conseguir el pie derecho. La pobre Candice bajó la velocidad, digo, wow, es verdad, vamos a... Entonces fue un trabajo casi de detective conseguir el pie, lo conseguimos. Todo un misterio, por supuesto, la persona tenía mucho miedo de declarar su identidad porque podía ir preso. Afortunadamente ya no puede ir preso. Tuvimos que contratar un equipo de asesoría legal para la exposición. Resulta que el crimen ya prescribió y es un crimen menor, pero el museo cometería un crimen si exhibe mercancía robada. Entonces nos enfrentamos con un nuevo ¿qué hacer? Conseguimos a la persona que le cortó el pie a Oñate, pero no podemos exhibir el pie. Fueron realmente un par de semanas de mucha tristeza, o sea, todo este trabajo para identificar a... Decimos, bueno, hay que darle la vuelta a esto. Entonces, bueno, exploramos varias opciones, desde hacer un 3D print, pero nos parecía demasiado artificioso, ¿no? Eso. Y finalmente hablamos con un artista local que hizo un molde del pie e hizo una copia, una réplica a escala 1:1 del pie derecho de la estatua de Oñate. Esto que se ve aquí en el piso, estaba justo frente al pie, son los moldes que el artista hizo del pie para hacer la réplica. Entonces, también eso fue otra discusión muy interesante. ¿Qué significa exhibir el pie sin los moldes? ¿Cómo cambia lo que el público ve cuando ve los moldes? De alguna manera, el molde implicaba la posibilidad de reproducirlo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con ese pie? El miembro fantasma, ¿no? Que le cortan esa cosa que hablan los psicoanalistas, que hay gente que no tiene, que le amputan una pierna, un brazo, y años después todavía les pica el brazo, que ya no tienen, ¿no? Entonces, en mi ensayo para la Bienal yo hablaba de esa picazón en ese pie derecho que ya no está, ¿no?
significa ese gesto curatorial también, ¿no? Como que significa como curador directamente casi como rescatar, resucitar esta historia como local e insertarla en una exposición que habla como de muchas otras complejidades y de muchos otros tiempos coexistiendo, pero había algo como muy interesante y bastante impactante, la verdad, como de empezar con un gesto curatorial tan fuerte que a mí me pareció realmente como una idea brillante y casi es una pieza como de los curadores, un poco. Esa fue otra discusión. Respondo primero a tu pregunta y después digo la duda que teníamos de hasta qué punto estamos actuando como artistas. O sea, ¿estamos siendo artistas nosotros o no? ¿Cuál es nuestro rol acá? ¿Dónde poner esa línea? Pero sí, una de las razones por las cuales me interesaba que esa fuera el primer objeto que se viese en la exposición es primero porque cualquier persona que viva en Nuevo México inmediatamente sabía de qué estábamos hablando. De hecho, no había nada, era una pared muy grande y nada más estaba en pie. No había ningún label, no había ninguna etiqueta, no había ningún texto, todo eso estaba en la pared de enfrente. Y me interesaba primero empezar con una historia que realmente es importante para la gente que vive allá y para nosotros que no vivimos allá también, pero con ellos hay una conexión especial. Y también me gustaba la idea de empezar con algo que no es necesariamente una obra de arte, algo que es exactamente lo contrario a una obra de arte, que es un señor que va y le corta el pie derecho a una escultura. Honestamente siento que no actuamos realmente como artistas, en el sentido de que evitamos cualquier tipo de decisión estética. O sea, nunca, bueno, que la arcilla sea marrón, un marroncito claro, no. Sencillamente fue, ok, tú eres artista, tú sabes hacer réplica, ok, te comisionamos que hagas una réplica de este objeto. Y de hecho la manera en que lo exhibimos, no queríamos que fuese demasiado artificioso, ¿no? Un pedestal con una luz especial, sino precisamente dentro de la pared, y era como una ventana, a través del pie mirabas la sala siguiente. Entonces había una cosa como neutra, como tentando la idea de producir un objeto que no es artístico de parte de los curadores, pero al mismo tiempo dejar esa ambigüedad. Por cierto, la institución SAI Santa Fe nos pidió a los curadores que escribiéramos como un pequeño statement que estaba en la pared enfrente, explicando nuestras razones y que lo firmáramos con nuestros nombres, para incluso la institución como despegarse de nuestra decisión. Creo que tiene una pregunta. Ese también es otro tema interesante, ¿no? De cómo las instituciones de cierta manera ahorita están, es como un momento muy tenso en donde temas tan delicados como este nunca se sabe cómo se van a recibir. Y casos similares han pasado a lo largo de la historia, pero recientemente creo que la situación está como aún más tensa, en donde las instituciones se intentan como separar un poco como de estos gestos curatoriales o ciertos gestos artísticos, casi como para preservar su autonomía o su desvincularse. De hecho, otra de las obras estaba justo, ese es el título de la exposición, justo antes de entrar a la sala estaba ese proyecto que le comisionamos a Andrea Fraser, que sé que tuvo una gran exposición en el MOAC, una artista basada en Los Ángeles. Y Andrea lo que hizo fue, ella lo llama un papel tapiz, pero es un papel tapiz, lamentablemente ahí no se ve a detalle, pero hizo una selección de todos los museos de arte de los Estados Unidos, por estado, y hay dos gráficos. Ustedes pueden ver, ¿sabes? Que hay rojo y azul. Dos gráficos. Un gráfico ponía específicamente en las elecciones del 2016 la junta directiva del museo cuánto dinero dio a la campaña de Trump y cuánto dinero dio a la campaña de otro partido político. Y es aterrador. En los Estados Unidos muchos museos, el 95% de los museos tienen una junta, Board of Directors, que ponen dinero. Entonces, bueno, Andrea estaba interesada en ver la intersección de por qué estos museos que son tan liberales, incluso Santa Fe, que nos dejó incluir esta obra, el board de Santa Fe, el 80% le dio dinero a Trump.
y el otro gráfico que ella hizo era específicamente del dinero. Si incluso veías a veces una organización que tenía un poquito más de azul en el círculo, que habían contribuido más activamente a la campaña de cualquier otro candidato que no fuese Trump, luego veías al lado en dinero quién dio más, y era apabullante. Por supuesto, los miembros de la junta directiva de los partidos republicanos daban muchísimo más dinero. Entonces era más como una pregunta sobre, ok, en esta casa tomada, ¿quién paga por los gastos de la casa? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo los miembros de esta junta directiva que piensan, que se alinean políticamente con las ideas de Trump y que decidieron el destino político del país en el 2016, al mismo tiempo permiten que hagamos esta exposición, ¿no? Eran ese tipo de preguntas y de provocaciones que Andrea ponía justo, además, antes de entrar a la sala. Fuimos muy afortunados de poder comisionarle ese proyecto a Andrea, y luego el día de la inauguración, Andrea hizo un performance, una presentación, una charla, explicando las diferencias entre este proyecto que le comisionamos y el libro. Ella publicó un libro que es como una guía telefónica con toda esta información. Valga decir que toda esta información es pública, o sea, ella no que se metió en archivos secretos. Todo esto es información pública porque está en los impuestos que paga la gente. ¿Puedes contar de otra exposición o no sé cómo quieras? No sé, hay alguna pregunta ahora, también podríamos parar, pero o contarnos quizá más esta pieza de Naufur. Por ejemplo, aquí hay dos piezas, ambas fueron, no mentira, solamente el móvil es de Naufur Ramírez Figueroa, un artista de Guatemala. Que también tuvo una exposición aquí recientemente en la sala, en las apps. Y enfrente está la obra de una artista venezolana que se llama Ángela Bonadíes. Esa sí es la obra de Ángela, es una obra del 2009, y la obra de Naufur fue comisionada especialmente para la Bienal. La obra de Naufur creo que sí se puede entender desde aquí. Bueno, es un móvil, y Naufur trató de traer dos historias, dos relatos juntos. Uno es un relato en el libro fundacional Maya, el Popol Vuh, en uno de los experimentos que hacen los dioses para crear los hombres, hacen a los hombres de madera, y los hombres de madera, aunque funcionan muy bien, son muy ingratos, no tienen ninguna gratitud hacia los objetos. Por tanto, un día, cuando los hombres de madera llegan a la casa, los objetos se rebelan y empiezan a gritarles, a insultarlos y a atacarlos y a golpearlos. A Naufur le interesó mucho, cuando hablamos del tema y de la exposición y del cuento de Cortázar, de Casa Tomada, esta imagen de los objetos que se rebelan contra el máster, contra el dueño. Y también le interesó una historia que yo desconocía absolutamente, a lo mejor aquí es más conocida, que es la idea del quinto estado. Centroamérica tuvo un quinto estado, que fue una pequeña región en los Altos, en el borde entre Guatemala y México, que por varios años reclamaban como una afiliación más directa con Europa y más alejada del mundo indígena alrededor de ellos. Entonces, para esta pieza, Naufur, bueno, hizo esas estructuras de madera que son brazos y piernas, que también remiten a la idea de la amputación con el pie de Oñate, e hizo estas piezas de anime cubiertas con resina. Muchas de ellas son réplicas de objetos prehispánicos de esa región de los Altos, y otras son objetos con un look europeo, como dicen Naufur, también del mismo periodo. Lo interesante de esa pieza era que visualmente tenía como esas dos estéticas, esos dos en un acto que trataba de balancearse, pero que era imposible que se balanceara. Y la pieza del frente es Ángela Bonadíes, y es un caso, pero ahora más que nunca icónico en Caracas, que salió mucho en la prensa, que es la Torre de David, que era una torre fundada por David Dillenburg para un banco en Caracas. Y para hacer una historia larga muy corta,
Luego la torre que no estaba terminada fue invadida. Entonces había cerca de 2.000 personas viviendo en la torre en un momento dado. Y el gobierno de Chávez un poco que usó la torre y esta imagen de gente sin casa viviendo en una torre que estaba destinada a un banco como imagen, ¿no? Y la verdad era un poco más cruda y decepcionante, y eso lo muestra el trabajo de Ángela. Quienes vivían en la torre eran realmente mafias, muy cerradas, muy rígidas, extraordinariamente homofóbicas, racistas. Una de las fotografías, ellos negociaron permiso para entrar en la torre y estuvieron yendo a la torre por una semana, todos los días. Y fue negociado con el capo de la torre, que se llamaba El Niño. Y una de las fotos, aquí no se ve, pero la primera a la izquierda, son las reglas de cada piso. Y hay una serie de restricciones bastante rígidas y estructuradas, y prohibido estar sin camisa después de las 7 de la noche, prohibido cambiarse de cuarto sin autorización de las rentas. La gente pagaba renta al niño. Entonces esta cosa utópica de una torre de un banco que es tomada por los desposeídos, te das cuenta que revela una estructura también mercantilista y bastante opresora, ¿no? En el proceso de investigación para esta bienal, esto es una obra fantástica, una artista de Los Ángeles, Stephanie Taylor. Ella hace objetos, va a ser difícil explicar esto en español, pero ella hace objetos con un material que, al decir ese material, el material rima con el objeto que representa. O sea, por ejemplo, ahí vemos un perro. Lo primero que vemos es el ass, y está hecho made out of brass. Hay unos pajaritos. Los pajaritos, además con mi acento, el chiste no lo entendían los gringos, así que son unos faisanes hechos de resina, pero en inglés es faisans resins. Entonces, pero siempre hace objetos que el material rima con lo que el objeto es, y luego tiene unas canciones súper absurdas y cómicas. Ella fue la primera artista que invitamos oficialmente a la Bienal. Le pedimos que escribiera la gacetilla de prensa. Entonces tuvimos 4 gacetillas de prensa que eran canciones. La gente recibía una canción que era comiquísima. Por ejemplo, la tercera, cuando anunciamos a los artistas, ella pretendía que no sabía cómo pronunciar los nombres. Entonces decía disparates, qué sé yo. Andrea Fraser decía, bueno, y aquí van los artistas son. Entonces, para Andrea Fraser creo que decía Sangría Geyser, un geyser de sangría. Oh, perdón, me equivoqué, es Andrea Fraser. Pero en la Bienal había muchos artistas Native Americans con unos nombres que yo soy incapaz de pronunciar. Entonces fue fantástico, porque esta canción, con mucho humor, te daba claves de cómo pronunciar el nombre de un artista. Y así fue como anunciamos oficialmente. Eso fue muy interesante ver cómo en la exposición no solo fue la selección de artistas, como pensar en un tema que fuera apropiado para el contexto de Santa Fe, y que de cierta manera como representara ciertas inquietudes del mundo en ese momento, pero también algo genial fue como intervinieron cada paso, digamos, de cómo hacer una exposición, como lo mencionaba José Luis, desde el website hasta cómo comunicaron a los artistas, o cómo comunicaron el título de la exposición, y todo fue como a través de un proceso artístico en donde invitaban artistas ya sea a cantar la nota de prensa, o por ejemplo, recuerdo que en el baño creo que estaba el loop. Y cuando ibas a los baños estaban las ruedas de prensa en un loop. Entonces, en el baño de damas entrabas y escuchabas música en audio. Sí. Además, la gacetilla de prensa tenía como una fanfarria. Pam, pararam, pam, 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 una trompeta. Y aquí va la lista de artistas. Era muy cómico, realmente. Sí, la exposición tenía bastante de humor, y también tenía una cosa dura, ¿no? Esta idea de casa tomada, el cuento de Borges, que probablemente recuerdan, y si no lo recuerdan es muy corto y lo deben leer de inmediato. Pero es una pareja de hermanos que vive en una casa, en la casa de su familia de toda la vida, y misteriosamente fuerzas invisibles los empiezan como a empujar, ¿no?
y progresivamente pierden el cuarto de atrás, pierden la cocina, hasta que terminan en la acera. Y la línea final del cuento es: voy a cerrar con llave, ya no tienen nada, ¿ok? Estas fuerzas les robaron todo, voy a cerrar con llave porque no quiero que entre ningún bastardo a esta hora y con la casa tomada a quitarnos lo que nos pertenece. Y no tienen absolutamente nada. Entonces, esa idea también de desposesión, que es muy trágica, era también parte de la Bienal. Entonces había como muchos tonos de humor, una cosa más contemporánea, como la obra de Andrea Fraser, con esta data, pero también, por supuesto, ese aspecto más político de la desposesión. Y haciendo investigación, fuimos a visitar una exposición que organizó José en Chicago con Tania Pérez Córdoba. Era creo que fue su primera exposición en los Estados Unidos. Y luego incluimos varias de las obras en nuestra exposición en Santa Fe. No sé si tengan alguna pregunta de la exposición esta, o si nos quieres contar de otra exposición. Buenas tardes, maestro. Pues bienvenido a México nuevamente. Y preguntarle dónde nace su interés por el arte y especialmente por la curatoría, sí. Mi formación académica es en literatura. Yo estudié literatura. Hay un refrán en Venezuela que a lo mejor también hay aquí, que es: lo que es del cura va para la iglesia. Yo creo que lo que es del cura va para la iglesia. Yo estudié literatura, estaba empezando mi disertación doctoral en Venezuela, que era sobre heterónimos, sobre esos poetas que crean un poeta ficticio que tiene una obra diferente a la de ellos, como Fernando Pessoa, que creó varios. Yo estaba específicamente trabajando la poesía de Eugenio Montejo, un poeta venezolano que creó a 5 heterónimos. Un poeta sueco que él tradujo al español, el poeta sueco no existe. Un lingüista que inventó un lenguaje propio que se llamaba el cor, qué sé yo. Yo estaba trabajando en eso cuando surge la oportunidad de ir a estudiar arte contemporáneo y curaduría en Bard College, gracias a esta beca. Y honestamente yo estaba como, bueno, voy a dejar, no sé, yo daba clases de literatura en la universidad en Caracas, pero yo creo que como curador yo siempre busco una manera de, no solamente de traer imágenes literarias que me ayuden a entender más ciertos procesos artísticos, no a ilustrar un cuento, pero que me ayuden como a pensar ciertas claves, ciertas preguntas, pero yo me coloco en el lugar del lector. Como lector, ¿sabes de dónde viene la voz? ¿Cuál es la estructura que está en juego acá? Y yo también estudié teatro por muchos años. Entonces, también por eso mi relación con el performance, ahora que está como tan bienvenido en los museos, yo siento que tengo como una manera de entrarle por mi conexión más directa con la literatura y el teatro. Pero sí, yo creo que un curador en esencia es un lector que hace como, que organiza lecturas y organiza maneras de conectarse con un discurso. Entonces, no sé, siempre pienso desde allí, desde la voz que le... Interesante que la ves como lector, porque creo que también mucha gente lo cuenta como el narrador de cierta manera, ¿no? El que organiza ciertas, organiza las distintas lecturas, pero es como un cuentista de cierta manera. Creo que queda clarísimo que José Luis es un excelente cuentista de cómo presenta su trabajo. Sí. Si hay alguna otra pregunta. Si nos quieres contar. Sí, creo que ya hay un poco de tiempo. Unos 10 minutos, no sé si cantamos una canción fue en el LACMA. Al decir curador de proyectos, yo estoy suponiendo que antes de tener toda esta curaduría para presentar en un museo, hay un fin o cómo se llama, un proyecto, hacia dónde quieren llegar en cuanto al mensaje, cómo sucede
pues la magia, a final de cuentas, al terminar de montar esta exposición? Yo pensaba que José me iba a hacer la pregunta que siempre me hacen cada vez que, incluso cuando voy a una cena, te ponen el nombre y dicen, tú ya, soy el curador de proyectos especiales. Siempre me hacen el mismo chiste y siempre finjo que me da risa, pero no me da risa. Ah, tus proyectos son, los de tus colegas no son especiales. La razón por la cual mi título es curador de proyectos especiales es porque en el LACMA es un museo, el museo del condado de la ciudad de Los Ángeles, un museo con un perfil que llaman enciclopédico. Hay arte egipcio, arte chino, arte latinoamericano, arte americano, siglo XV, siglo XX, como replicando el modelo de una enciclopedia. Hay departamentos que son muy estrictos en su formación, ¿no? Esto es arte moderno, pero si la obra fue hecha en el 61, ya es arte contemporáneo. Entonces yo tengo la gran suerte de no responder directamente a ninguna colección en específico. Yo hago y he hecho exposiciones, como la que está allí, por ejemplo, con paisaje americano del siglo XIX. Aunque mi formación es en arte contemporáneo y la mayor parte de mis exposiciones son de arte contemporáneo, pero cuando trabajo con las colecciones del museo siempre busco como un marco desde el arte contemporáneo cómo leer una colección histórica. De alguna manera el arte contemporáneo me da claves para entender ciertos conjuntos de obras. Esta exposición acá, por ejemplo, fue mi primer proyecto expositivo en el museo. Antes había hecho varios performances, pero muy brevemente les cuento, había una gran sala en el centro del segundo piso del museo que iba a estar vacía. Y la curadora americana, que es una señora fantástica de arte americano, estaba furiosa porque todas sus masterworks, todas las obras maestras de la colección se iban a ir a una exposición itinerante en Corea. Y ¿qué voy a mostrarlo ahí? Yo no tengo más obras. Entonces, a mí me surge la pregunta, que viene por supuesto de alguien formado en el arte contemporáneo: ¿qué es eso de una obra maestra? ¿Qué pasa con las otras obras que no son obras maestras? ¿Para qué un museo colecciona obras que no son maestras si no las puede mostrar? Tenemos que mostrar siempre obras, no sé, empecé como a hacerme todas estas preguntas. Y fue un poco como un reto de esta curadora. Te doy la sala, haz una exposición, pues ya vas a ver que no hay nada que mostrar. Yo, sabiendo que yo no soy un experto en arte americano, dije, bueno, voy a ver un tema, paisaje americano en el siglo XIX, en las colecciones del museo, y luego digo, bueno, yo no tengo ningún conocimiento específico del paisaje americano, pero voy a mirar por qué el museo colecciona de esta manera. Pues me di cuenta que teníamos el museo, LACMA por muchos años se presentaba como el museo enciclopédico más grande al oeste del Mississippi. Para decir, el Metropolitan en Nueva York y en la costa oeste, el LACMA. Y bueno, porque el museo enciclopédico más grande al oeste del Mississippi tiene 54 pinturas representando la costa este. Tiene solo 5 pinturas representando la costa oeste. Y bueno, esa es una pregunta sensata. Entonces puse todas las pinturas de la costa oeste en la pared oeste de la galería y las 5 pinturitas de la costa, perdón, todas las 40 y tantas de la costa oeste en la pared oeste y las 5 pinturitas de la costa oeste en la pared enfrente, ¿no? Y en el centro fui a un museo, el Autry Museum en Los Ángeles, de objetos, y les pedí prestada una brújula del siglo XIX. Entonces, eso es una brújula del siglo XIX que utilizaba para hacer surveys, para explorar el terreno. Pero la palabra en inglés también para hacer una exposición de una colección es a survey of landscape. Entonces, era una brújula para surveys, haciendo la survey del museo. Y luego me hice la pregunta, ¿qué pasa con la fotografía? Y las colecciones de fotografía pasaba exactamente lo contrario. La mayor cantidad de fotos del siglo XIX en el LACMA eran fotos de la costa oeste y mucha menor cantidad de la costa este. Entonces me empecé a preguntar la relación entre fotografía y pintura. California, la costa oeste era el lado salvaje, el este era la parte civilizada. ¿Hasta qué punto no tenemos? Y
Entonces, por ahí fui armando esta exposición, bueno, con la brújula en el centro, y algo que para mí era significativo es, me obligaron a poner esa pintura que está en el fondo, que son dos luchadores. Es una pintura fantástica, y por esas cosas de contrato, del museo recibió esta pintura, y la pintura tiene que estar exhibida por 22.2 años, pero no la podía sacar de la sala. Y dije, bueno, vamos a usar eso, ¿no? Es una pintura académica de Thomas Eakins y son dos cuerpos desnudos peleando. Hay una cuerda detrás, porque es como un gimnasio donde están. Entonces yo alineé la línea del paisaje de la costa oeste, estaba alineada con la cuerda que está en la pintura de allá. Y había un textito que explicaba cómo de alguna manera esos dos cuerpos desnudos peleando eran el siglo XIX y el siglo XX, la costa este y la costa oeste, fotografía y pintura, tradición y vanguardia. Entonces, ese tipo de ejercicio, por ejemplo, con una colección específica, pero viene desde una mirada más contemporánea. Hola, soy Edu. Me encanta lo que hiciste aquí, porque generalmente lo que yo veo de arte contemporáneo, obviamente son piezas muy contemporáneas donde a veces el discurso es más fuerte que la pieza. Y uno como espectador, si no conoce el discurso, pues te empiezas a cuestionar muchas cosas y a lo mejor la persona que está no te sabe decir el discurso, porque me ha pasado, les pregunto, igual no está la persona que lo sabe. Entonces, a mí la base me cuestiono muchas cosas cuando veo piezas, que me queda claro que si están ahí es porque el discurso es sumamente importante y yo lo desconozco. Pero generalmente no suele haber una curaduría, como dices, con este tipo de arte, dándole una lectura tan contemporánea, y lo encuentro sumamente interesante, porque justamente, o sea, pues me queda claro que aquí la factura de la pieza de los artistas tienen pues muchísimo, ¿no? O sea, qué decir, ya simplemente por la factura, y me queda claro que el artista intervino. Y el discurso me parece que se lo diste tú, el discurso contemporáneo, ¿es cierto? O sea, tú al ser el curador, tú le diste el discurso contemporáneo a las piezas que tiene el museo. Más que darle un discurso, lo que yo trataba de hacer era como un hilo, proponer elementos para que el lector, el visitante, bueno, se conecte con esos elementos y lea de alguna manera lo que está allí. Yo hablo mucho de lectura y tal, como si nada más fuera texto, pero la instalación en el espacio es fundamental. Algo que me daba mucha satisfacción de esta exposición es que esta era la tercera sala en el segundo piso. Entonces la gente venía viendo nada y cuando entraban a la sala se llenan así. E inmediatamente, ¿sabes? Inmediatamente la gente se daba cuenta, bueno, veías los títulos, qué sé yo, California, veías, ok, costa este, costa oeste, una brújula. El texto además estaba justo al lado de la brújula, el texto explicando la concesión. Y había muchos más niños. Por ejemplo, la única obra maestra que había en mi exposición era esta pintura que está acá. Y la curadora de arte americano estaba muy triste, porque decía, la obra maestra más importante la pusiste ahí arriba. Y bueno, es que yo no quiero hacer ninguna decisión estética. La puse cronológicamente en 4 líneas. Precisamente para decir, no es mi gusto, no estoy hablando de mi gusto. Estoy ofreciendo como herramienta para que la gente se conecte con esta lectura. No me dejaron pintar las paredes de blanco porque el blanco refleja mucho la luz y si tienes fotografías del siglo XIX eso las afecta. Entonces me dijeron, bueno, escoge un color. Y dice, bueno, todo aquí tiene que ser, que la gente sienta, todo lo que está en esta fiesta es para mí, todo. El color que cogí era precisamente el color del sol en la obra maestra que estaba en el LACMA, era el color que estaba en toda la... Entonces ese tipo de detalles, me parece que incluso si no lo sabes, si nunca te enteras que el color de la sala pues está allí, está como, es una invitación a conectarte con todo eso. Pero más que yo y ponerle un discurso, es como dar pistas para que la gente vaya armando un discurso. Perdón, tengo una duda. ¿Cuándo fue que el discurso es más importante que la factura de la pieza? Porque como tú dices, hoy en día hay muchos artistas que no intervienen ni siquiera con sus manos, mandan a ejecutar las piezas o cogen algún objeto y le dan el discurso y se
venera esta pieza de arte contemporáneo. Exactamente, ¿cuándo fue ese rompimiento? 1928, al mediodía. No lo sé, ok. No, es que creo que no es productivo pensarlo de esa manera, porque siento que son elementos que aparecen a veces con más preponderancia o con menos preponderancia. Entonces, más que decir cuándo uno es más importante que el otro, es, bueno, cómo va esa danza, ¿no? Es como una coreografía. Bueno, a veces lo más importante ciertamente es el discurso, ¿no? Para poner el ejemplo manido del urinario de Duchamp. Bueno, evidentemente tú no vas a hablar, qué bien, qué bella esa cerámica, que es más una cosa de jugar con el contexto. Otras veces no, otras veces es realmente el objeto y cómo te conmueve, qué sé yo. Vengo de la casa estudio de Barragán también, y cómo entras a una habitación y la luz refleja una obra y te emociona de una manera que no entiendes. Entonces, no es que tiene que ser de una manera o la otra, sino creo que esas obras lo que piden es que uno esté un poquito más abierto, más receptivo, a ver, aquí me seduce más la materialidad de esto o la idea de esto, o cómo, de qué manera distinta me seduce una idea que, no sé, como darle más crédito al objeto, confiar un poquito más en el objeto, en vez de yo decidir, aquí lo que vale es la mata, no al matero. A lo mejor el matero y la mata, ¿sabes? Cada uno tiene algo que decir, por ahí va más la cosa. Muchas gracias. Creo que con eso ya podemos cerrar. Creo que es una gran lectura. José Luis nos acaba de presentar una gran lectura muy abierta de cómo disfrutar el arte y cómo disfrutar las exposiciones. Como ven, ha hecho una serie de exposiciones increíbles y estamos felices de haberte tenido aquí y que disfrutes estos días en México y esperemos que te puedas dar una vuelta por la feria y agradecer a ustedes también por asistir. Gracias. Gracias.